Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de el Cristo y la ofrenda de sangre. Es que en el Antiguo Testamento todos los que ponían su mirada en el Cristo hacían un derramamiento de sangre y ofrecían un animal, un cordero sin defecto delante de Dios o unos palominos. Dios había establecido la sangre para la limpieza del pecado del hombre. Y quisiera que me acompañen a Levítico capítulo 17, versículo 11. Y nos dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Nos damos cuenta que esta sangre es un símbolo de la sangre del Cristo que sería derramada en la cruz. Pero no solamente en el tiempo de la ley se derramaba sangre, es que Dios mismo ofreció la sangre de un animal inocente para cubrir con sus pieles al hombre que había creado un método para cubrir su desnudez. Hizo delantales de hojas de higuera. Pero Dios le estaba diciendo: eso no es suficiente, eso no es la solución, necesitas una solución que yo mismo te daré. Y Dios mismo les cubre con piel de animales. ¿Qué significa? Dios hizo un sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Desde ahí en adelante se establece que solamente a través de la sangre existía la limpieza del pecado. Y entonces vemos cómo Adán y Eva son cubiertos con estas ropas después de sacrificar un animal, con estas pieles. Después vemos también cómo Caín y Abel presentan ofrenda delante de Dios. Y Caín era labrador de la tierra y más Abel era pastor de ovejas. Y nos damos cuenta que los dos llevan ofrendas delante de Dios, pero que Dios no recibe con agrado la ofrenda de Caín. Porque siendo labrador, pues lógicamente Caín pensó: voy a llevar lo mejor de mi fruto, voy a llevar frutos de la tierra. Sin embargo, Abel llevó lo más gordo, lo más preciado de sus rebaños de ovejas. Y entonces Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel hacía representación de la sangre. La ofrenda de Abel contenía sangre. ¿Eso qué significaba? Abel estaba llegando delante de Dios, primeramente recibiendo el perdón del pecado, conservando la vida a través de la sangre ofrecida. Mas la ofrenda de Caín, vemos que no contenía sangre, no se aferra al pacto de la ofrenda de sangre. Y entonces Dios no recibe con agrado esta ofrenda. Si nos damos cuenta, Noé también era un hombre que hacía sacrificios delante de Dios, y vemos que era una generación incrédula, una generación llena de personas malvadas. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y Noé era justo. Pero esto no significa que Noé era perfecto, que Noé gozaba de una perfección o de una justicia propia. No. Sin embargo, lo que hacía Noé es que hacía sacrificio delante de Dios. Y vemos a Noé en muchas ocasiones elevando sacrificio, ofrenda agradable, olor grato delante de Dios. Y Dios recibía este sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hacía verdaderamente Noé? Lo que hacía es que ofrecía sacrificio por su pecado. Y al ofrecer sacrificios, sangre por su pecado, entonces encontraba gracia delante de Dios. Pero no solamente Noé, más adelante encontramos a Abraham. Abraham era una persona que también ofrecía sacrificio delante de Dios. ¿Qué pasa? Habían entendido perfectamente que solo a través de la sangre inocente ellos podían recibir perdón para sus pecados. Y entonces vemos cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y también Abraham está de acuerdo con hacer esto, caminan hacia aquel lugar, pero Dios provee un cordero y ese cordero es sacrificado, esa sangre es puesta por la vida de Isaac. Abraham, él tenía la fe verdadera, Abraham tenía la fe que vería al Cristo. Jesús más adelante lo confirma. Además, Abraham creía en la resurrección. Es que la Biblia nos demuestra esto. ¿Qué es lo que vemos entonces? Desde el principio se hacía derramamiento de sangre inocente. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y al derramar sangre, ellos entonces estaban diciéndole al Señor: anhelo conservar mi vida, deseo conservar mi vida, por lo tanto suplico tu perdón. Vemos más adelante también como en el Éxodo, el pueblo de Israel no salió de Egipto, sino hasta que se derramó la sangre del cordero con la cual pintaron los dinteles de las puertas. Y el ángel de la muerte pasó, mas el que estaba representado por la sangre del cordero, no entró la muerte allí.
mas la que no tenía la sangre del cordero. Entonces la muerte entró y mató al primogénito de esa casa. Vemos entonces cómo el pueblo de Israel se aferra a la sangre del pacto, a la sangre que Dios había establecido para perdón de los pecados, para conservar la vida, para que Dios pudiese estar con ellos, debido a que Dios no puede estar con el pecador, mas Dios estaba con ellos a causa de la sangre derramada. Entonces nos damos cuenta que lo único que puede limpiar el pecado de la humanidad es verdaderamente la sangre derramada. Podemos ver cómo Dios entrega la sangre para el perdón del pecado, y todas estas personas se aferran a esa palabra que Dios dio. Nos damos cuenta también que Dios dio una palabra detallada acerca de la razón y el método para dar la ofrenda de sangre. En el principio Dios le dijo a Adán: si comes de este fruto, ciertamente morirás. Y el hombre comió de ese fruto, entonces debía recibir la sentencia. Y debido a que Dios es un Dios santo y un Dios justo, no puede afirmar que el hombre no tiene pecado. El hombre que debía estar con Dios, ahora estaba separado de Dios. Dios mismo en su amor le entrega un medio para que pueda llegar a él. Y esta es la sangre. En el Antiguo Testamento, solo a través del derramamiento de sangre inocente, el hombre podía encontrarse con Dios. Sin embargo, muchas personas en el pueblo de Israel, los sacerdotes principalmente, que estaban encargados del sacrificio, muchas veces perdieron el objetivo por el cual sería derramada esta sangre. Esta sangre era una representación acerca del Cristo. Esta sangre era una sombra de la sangre del Cristo que sería derramada para el perdón eterno de los pecados de la humanidad. Pero muchos sacerdotes derramaban sangre sin fijarse en el Cristo. Esta fue la causa por la cual Dios dijo en muchas ocasiones: estoy harto de sus sacrificios. Ustedes matan animales, pero siguen en desobediencia. Ustedes dan el culto aparentemente a Dios, pero no se aferran a su palabra, no son obedientes a su palabra. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Ustedes hacen sacrificios, pero no están viendo al Cristo. Ustedes hacen sacrificio, pero no lo hacen creyendo en que el Cristo va a venir. Si me acompañan al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 10, nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre, y un sirviente respeta a su señor. Si soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. ¿Por qué Dios le habla de manera tan fuerte, tan tajante al pueblo de Israel? Es que estaban ofreciendo cualquier cosa. Y ofrecer cualquier cosa no era fijarse en el Cristo. Dios había estipulado la manera de rendir sacrificio. Era un cordero que no tuviera defecto. Era un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual dio testimonio más adelante Juan el Bautista. Sin embargo, los sacerdotes iban delante de Dios ofreciendo cualquier cosa. Por eso Dios les dice: no estoy contento con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque hacen sacrificios, no lo hacen como yo lo estipulé. No tienen una fe correcta. No tienen verdaderamente el significado correcto de esa sangre que están derramando. Por lo tanto, no están siendo perdonados sus pecados. No pueden encontrarse conmigo. Siguen separados de mí a causa de la incredulidad que hay en ustedes. A causa de la desobediencia a la palabra del pacto que les he entregado. Dios hablaba de esta manera al pueblo de Israel. Hoy en día está sucediendo lo mismo. La gente se congrega, la gente hace cultos, pero ¿será que se está haciendo el culto fijándose todo el tiempo en el Cristo? ¿Será que estamos viendo plenamente al Mesías que vino y volverá por nosotros? ¿Será que cuando rendimos culto delante de Dios,
Lo hacemos con una fe verdadera, creyendo que todo está consumado a través de Jesús, quien es el Cristo, o simplemente estamos dando un protocolo, estamos congregándonos, orando, ayunando, ofrendando, diezmando y haciendo muchas cosas sin darle verdadera gloria a la cruz y la resurrección de Jesús, quien es el Cristo, sin estar esperando realmente su retorno. Por eso es que Dios estaba molesto con el pueblo de Israel. Hoy en día puede estar realmente pasando lo mismo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se derramaba sangre para que el hombre pudiese encontrarse con Dios. Sin embargo, esta sangre no resolvía completamente el problema de pecado del hombre. Por eso es que tuvo que venir Jesús. Y la Biblia nos muestra en Hebreos, y cada uno de nosotros podemos examinar el libro de Hebreos, cómo nos muestra el sacerdocio perfecto de Jesús cumpliendo la obra del Cristo, resolviendo con su sangre de una vez eternamente y perfectamente el problema de pecado del hombre. A través de Jesús el hombre se puede verdaderamente encontrar con Dios. Si ustedes revisan lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, nos está diciendo que no por sangre de machos cabríos, no es por sangre de becerros, no es por sangre de animales, no, es que es por su propia sangre. Solamente la ofreció una vez, pero es una sangre de manera eterna y es un encuentro con Dios de manera perfecto. No necesitamos nada más. Si el Cristo está en nosotros, si la fe de creer que Jesús es el Cristo está en nosotros, hemos sido limpios de nuestro pecado, hemos sido rescatados de Satanás y ahora podemos encontrarnos con Dios debido a que nuestro pecado ha sido resuelto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fijar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesús, quien es el Cristo. Solamente a través de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos encontrarnos con Dios Padre. No hay sacrificio humano que valga, no hay nada que el hombre pueda hacer. Realmente el hombre necesita recibir en su vida esa sangre del Cordero, necesita tomar de esa agua viva, necesita ese pan de vida, necesita la solución a su problema de pecado. Y esto es la sangre derramada de Jesús por nuestros pecados y por todos aquellos que han creído y que creerán que Jesús es el Cristo. Dios te bendiga.